Buenas noches. ¿Cómo se Hola, buenas escucha? noches. Bien, profe. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer un repaso, ¿sí? De lo que vimos de dinero, del mercado de dinero, y digamos un poquito de lo que vimos en la última reunión sobre sistema tipo cambio. ¿Sí? Bien. Ustedes en la actualidad, ¿sí? Han visto que, bueno, que el cambio en el precio, por ejemplo, del dólar, ¿sí? Genera efectos en la economía. No es, digamos, algo intrascendente para nuestro día a día. ¿Sí? Entonces, bueno, la unidad temática sistemático cambio tiene que ver con eso, ¿no? Con entender cómo, ¿no? Las fluctuaciones en el precio de las divisas afectarían a la economía real. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer ahora es compartir pantalla para, digamos, ver, ¿sí? O retomar lo que comenzamos a trabajar la reunión anterior. Bueno, ahí pueden ver en sus pantallas una planilla de Excel, ¿no? Sí, Bien. ¿Se ven los números? ¿Sí? Bueno. Entonces, ustedes a lo largo del curso ya vieron, digamos, que los bienes y servicios pueden cambiar su precio unitario, ¿sí? A veces pueden subir, a veces pueden bajar, ¿no? Bueno, en este caso, nosotros lo que analizamos es qué pasa con las fluctuaciones del precio de un activo particular, que en este caso sería una divisa, ¿no? Entonces, a esa divisa, ¿sí? La entendemos como dólares, en otro momento las divisas podemos tener como euros, en otro momento las divisas podemos tener como reales, ¿sí? O sea, la divisa sería toda aquella moneda, ¿sí? Que no es la propia, ¿sí? Entonces, en economía, ¿qué nombre le ponemos a ese precio unitario de la divisa? Tipo de cambio nominal, ¿sí? Se puede apreciar que acá aparece, digamos, la concentración del tipo de cambio nominal, ¿sí? Y la nomenclatura tradicional. ¿Se entiende lo que es el tipo de cambio nominal en economía? ¿En una divisa? Sí. Cuando nosotros hablamos del precio de una silla, decimos precio de una silla. Cuando hablamos del precio de una mejor, decimos precio de una mejor. Ahora, cuando hablamos del precio de una divisa, que puede ser un dólar, o puede ser un euro, o puede ser un real u otra moneda, no decimos el precio de la divisa. En lugar de eso decimos el tipo de cambio nominal. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero dejar en claro es que quizás el nombre, el tipo de cambio nominal a ustedes no les resulte, digamos, como muy eh, explícito. Por eso, digamos, acá tenemos una aclaración. Simplemente es el precio unitario de una unidad llamada divisa, ¿no? Y que la letra de economía empleada para identificar al tipo de cambio nominal, o sea, el precio de una divisa, es la letra de mayúscula, ¿sí? Después por acá tenemos, ¿sí? Algo que se le acerca, ¿sí? Que es la E minúscula, ¿sí? Ahora, la E minúscula ya no es el precio unitario de una divisa, sino que es un indicador, ¿sí? Entonces, ese indicador, ¿qué nombre recibe? Tipo de cambio real, ¿sí? ¿Y qué es básicamente el tipo de cambio real? Es un precio relativo, ¿sí? ¿Se entendió la diferencia entre el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real? sí, perdón. Bien. Entonces,
¿Para qué sirve este precio relativo, básicamente? Para entender, digamos, cómo es nuestra compra comerciales, ¿sí? Entonces, ahí lo que nosotros comparamos es, por ejemplo, imaginemos respecto a nuestro socio, que nuestro país produce un único bien, ¿no? Y nuestro socio comercial produce el mismo bien. Entonces, si los dos países producen el bien, ¿sí? ¿Qué podría pasar? Que uno sea más eficiente en la producción que el otro, ¿sí? ¿Podría pasar eso? Sí, podría pasar. ¿Podría pasar que dos países que producen el mismo bien tengan diferente productividad? Sí, Sí. Entonces, si tienen diferente productividad, lo que uno dice, bueno, si tiene diferente, uno es más eficiente que el otro en la producción. Y desde otro lado, digamos que uno es más ineficiente. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos decir que uno es más eficiente? Bueno, una forma de decir es, por ejemplo, si con los mismos recursos la economía A, ¿sí?, produce más unidades que la economía B con los mismos recursos, digo, la economía A es más eficiente, ¿no? claro. ¿Sí? Ahora, otra forma de verlo sería, mira, ¿cuántos recursos necesitas para producir una unidad en la economía A? Poquitos. ¿Cuántos recursos necesitas para producir la misma unidad en la economía B? Mucho más. Entonces ahí decimos lo mismo que en el caso anterior, o sea, la economía A es más eficiente que la economía B. ¿Sí? ¿Se puede apreciar que de las dos formas estamos diciendo que una economía es más eficiente que la otra? Sí, se entiende. Bien. Ahora, acá el tema es que no lo vemos en términos de la relación de insumos con la producción, sino que lo vamos a ver indirectamente a través de los precios, indirectamente a través de los costos, ¿sí? Entonces, si una economía es más eficiente en la producción, ¿no? Sus costos serán más altos o más bajos que la economía que es más ineficiente. Más bajo. Muy bien. Ahora, la economía que es más eficiente y por lo tanto tiene costos más bajos, ¿podrá ofrecer el producto a un precio más alto de venta o un precio más bajo? Más bajo. Más bajo. Y entonces ahí llegamos a esta relación. Fíjense acá, que lo que está en el numerador, ¿sí?, en parte es el precio del bien producido en el exterior, ¿sí?, precio internacional. Y en el numerador tenemos el precio de ese mismo bien producido en nuestra economía, ¿sí? Precio internacional sobre el precio local, Sí. ¿sí? Entonces ahí diría, bueno, si yo comparo esos dos precios, bueno, el que tiene el precio más alto es el más ineficiente, el que tiene el precio más bajo es el más eficiente, ¿sí? Sí. Hasta ahí me siguen. Bien. Ahora el tema es que en nuestra economía local, ¿cómo se miden los precios? ¿Cuál es la unidad de medida? Pesos. Peso. Ahora, imaginemos que nuestro socio comercial es Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se miden los precios en Estados Unidos? ¿Bajo qué unidad monetaria? Dólares. Bien, entonces yo no podría decir que si en Estados Unidos el precio de un producto es de $100 y en Argentina el precio de ese producto es de 200 pesos, no puedo decir que en Estados Unidos es más barato porque 100 es más chico que 200, ¿no? No puedo hacer eso. ¿Están de acuerdo conmigo que no puedo hacer esa comparación? $100 versus 200 pesos. No, no se puede. Bien, entonces por eso ya aparece el tipo de cambio nominal en el numerador. Por eso, mira, ese precio internacional que está medido en otra moneda, lo vamos a homogeneizar a los pesos de la moneda local. ¿Sí? Entonces voy a poner ese precio de Estados Unidos de $100 convertido a pesos. Y lo voy a comparar con el precio local nuestro que ya está medido en pesos. ¿Sí?
¿Ahora se entiende por qué Profe, llamamos a esto como un relativo? Sí. sí, ahí entonces la E vendría a ser el precio del dólar y el peso internacional vendría a ser lo que nos salen a nosotros comprar un dólar, vendría a ser. o- No, por ejemplo, acá el- estamos hablando de productos. Estados Unidos produce mesas, Argentina produce mesas, ¿no? sí, pero yo ¿Sí? digo para ponerle un ejemplo, números con ejemplos, o sea, Por eso, un ejemplo con números. esa, esa mesa producida en Estados Unidos, ¿cuánto vale? $100. ¿Sí? La mesa producida en Argentina, ¿cuánto vale? 1.000 pesos. ¿Sí? Yo no puedo comparar $100 versus 1.000 pesos porque son diferentes unidades de medida. ¿Sí? Lo que voy a hacer es convertir esos $100 en pesos y así comparo el precio de una mesa hecha en Estados Unidos en pesos versus la mesa hecha en Argentina expresada en pesos. ¿Sí? ¿Pude aclarar tu duda? Sí, entonces nosotros acá ponerle que sale, bueno, el dólar está a 200 pesos, ponerle entonces los 100 pesos por los 200 pesos Claro, así, y le ponemos arriba. claro, claro. Ajá. Entonces vos acá digas, Bueno, voy a poner un número, ¿no? Bueno, acá diga, bueno, entonces $100, ¿no? ¿Cuánto está el dólar? Digamos 200 pesos. ¿Sí? sí, Entonces, ¿cuál es el precio de esa mesa de Estados Unidos? Medido a pesos, 20.000 pesos. ¿Y cuánto era el precio de una mesa en Argentina? Yo les había dicho 1.000, ¿no? 1000, sí, 1000, Listo. Entonces digo, entonces una mesa en Estados Unidos cuesta 20.000 pesos y una mesa en Argentina cuesta 1.000 pesos. Entonces, cuando nosotros vamos a un local, a una mueblería, a comprar una mesa, ¿sí? Tenemos que la mesa de Estados Unidos, con la misma calidad que la mesa de Argentina, cuesta 20.000 pesos y la mesa de Argentina, hecha en Argentina, cuesta 1.000 pesos. ¿Cuál vamos a elegir? la de 1000, Porque, entonces, cuando hacemos este cosito, decimos, bueno, si yo hago 20.000 dividido 1.000 me va a dar 20, ¿no? sí, Entonces, ese neteo real es el precio de arriba es más grande que el precio de abajo, ¿sí? Por eso me dio 20, un número más grande que uno, sí, ¿sí? Bien. Ahora imaginemos que el dólar, en lugar de estar a 200 pesos, está a 5 pesos, ¿sí? La mesa en Estados Unidos sigue costando $100, ¿no? sí, ¿Sí? La mesa en Argentina sigue costando 1.000 pesos. Lo único que hago es modificar el precio del dólar. Entonces digo, ahora el dólar está a 5 pesos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Quiere decir que ahora la mesa que vale $100 puesta en un local de Argentina cuesta 500 pesos, mientras que la mesa argentina, ¿sí? Producida en Argentina, tiene un valor de 1.000 pesos. Entonces, ahora, ¿qué mesa van a elegir ustedes? ¿Cuál van a comprar? la de Estados Unidos. La de Estados Unidos. Entonces, fíjense acá, lo que yo quiero mostrar es, fíjense que cuando el neteo de este número, ¿no? Se hace más chiquito, ¿qué pasa? Nosotros perdemos competitividad, ¿sí? Porque si ahora yo neteo esto, ¿cuánto me da? ¿0,50? Sí, ¿Sí? Antes yo hacía el neteo, ¿cuánto me daba? ¿20? sí, ¿Sí? Entonces, a medida que este neteo va aumentando, por ejemplo, si paso de 0,50, paso a 2 pesos, a 2, mejoró nuestra competitividad. Si de 2 paso a 3, sigue mejorando. Si de 3 paso a 5, sigue mejorando. Si de 5 pasa a 20, mejoró muchísimo más nuestra competitividad. ¿Sí? sí, ¿Se entiende? Ahora, si hacemos el camino inverso, si pasamos de 20, del neteo de 20 a un neteo de 15, estamos perdiendo competitividad. Si de 15 paso a 3, seguimos perdiendo competitividad. Si de 13 paso a 9, seguimos perdiendo competitividad. Si de 9 paso a 0,5, seguimos perdiendo competitividad. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende cómo trabajamos con este indicador tipo cambio real como un indicador de competitividad de nuestra economía respecto a nuestros socios comerciales? sí, se entiende. Bien. Entonces, fíjense la relevancia del tipo de cambio. O sea, si el costo de producción en Estados Unidos de la mesa no cambió, si el costo de producción de la mesa en Argentina no cambió, ¿la competitividad se ve afectada por variaciones en el precio de la divisa? Sí. Simplemente con que haya cambios en el precio de la divisa, eso afecta a nuestra competitividad. ¿Sí? Entonces nosotros
desde el lado productivo, ¿sí? Si nosotros somos empresarios que producimos mesas, ¿qué nos conviene? ¿Que este indicador tipo cambio real aumente o se reduzca? Que aumente. Aumente. Entonces, si nosotros queremos que aumente el tipo de cambio real, queremos que mejore el real, ¿qué tendríamos que pedir respecto al precio del dólar? ¿Que suba o que baje? Que Que baje. suba. No. Que suba. Si baja, competitividad. Queremos que suba. Así la mesa de Estados Unidos se hace más cara en pesos. ¿Sí? Ah, cierto, sí. Bien. Entonces, digamos, los empresarios que producen en Argentina y tienen que competir con productos importados, ¿qué van a querer? ¿Un precio del dólar bajo o alto? Alto. Alto. Ahora cambiemos, ¿sí?, al analista. Ya no es un empresario que produce las mesas, sino que es el importador que trae las mesas de Estados Unidos. ¿Sí? Ahora el importador que trae las mesas de Estados Unidos para vender a la Argentina. ¿Quiere que el precio del dólar esté alto o esté bajo? Que baje. Esté bajo. Entonces dice, mira, si el precio está muy bajo, entonces las mesas que yo importo van a estar más baratas que las mesas producidas en Argentina, entonces yo voy a vender más. Y eso va a incrementar mi ganancia. ¿Sí? Entonces, no es que hay uniformidad respecto a cuál es el mejor tipo de cambio para todos los agentes económicos de nuestro país. ¿Sí? Porque en este pequeño ejemplo vimos que diferentes agentes quieren que pase cosas distintas con respecto al precio del dólar. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, estos agentes, cada uno de ellos van a pujar porque el dólar cambie en el sentido que les beneficia a ellos, no en el sentido que los perjudica. ¿Sí? Y para redondear esta idea es, pongamos a otro agente más. Ahora, ya hablamos del empresario argentino que produce la mesa en Argentina, del importador que compra la mesa en Estados Unidos y la quiere vender en Argentina. Ahora hablemos del consumidor argentino, el que tiene que comprar la mesa, ¿no? Ahora el consumidor argentino, ¿qué quiere? ¿Pagar la mesa en Argentina más cara o más barata? La más barata. Más barato. La más barata, ¿sí? Entonces ahí, digamos, si el consumidor argentino dice, mira, yo quiero que el tipo de cambio esté alto o esté bajo. Yo quiero que el iPhone 13 Pro Max en pesos cueste mucho o quiero que cueste poquito. Claro, que cueste poco. Y entonces, para que cueste poco, ¿cuánto tiene que valer el dólar? ¿Mucho o poco? Tiene que valer poco. Bien, entonces ahí tenemos nuevamente que los diferentes agentes tienen diferentes objetivos respecto a la evolución del precio del dólar, o sea, respecto a las modificaciones de tipo cambio nominal, ¿sí? Entonces, cada uno de los agentes va a pedir que el dólar cambie en el sentido que lo beneficie, ¿sí? Ahora, la economía, ¿sí?, no es la economía de un sector, sino que la economía está entrelazada. Están, digamos, todos los actores, ¿sí?, contemplados en la misma economía. Es por eso, digamos, que van a ver la gente y dice, queremos que el dólar suba más. Y otro dice, no, queremos que el dólar no suba más. ¿Sí? Entonces, todos van a querer, digamos, un dólar que les genere un beneficio. ¿Sí? Ahora, hay situaciones, digamos, donde, ¿sí?, en el corto plazo un sector puede verse beneficiado, pero quizás a mediano y largo plazo eso deje. Imaginemos que el dólar, ¿sí?, pasa de 200 pesos a costar un peso. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto le va a salir ahora un iPhone?
13 en Argentina? Si el dólar ahora está a 1 peso. Más barato. Bien. ¿Y ustedes con su sueldo en pesos van a poder comprarse un iPhone? Sí, Sí. Bien. Entonces, como pueden comprarse un iPhone, también pueden viajar al exterior. Pueden ir a Miami, ¿sí? Porque como el dólar está tan barato, pueden tener muchos dólares con su sueldo. Pueden viajar por Europa, ¿sí? Ahora, para ustedes, ¿ese dólar súper barato es beneficioso? Sí. Se pueden comprar productos importados que antes no pueden comprar, pueden viajar por el mundo que antes no lo pueden hacer. Pero, ¿qué pasa? ¿Quién les genera el ingreso a ustedes? Quizás la fábrica de mesas de Argentina. ¿Sí? Porque ustedes son empleados de esa carpintería. ¿Sí? Ahora, si el dólar está a 1 peso, ¿esta carpintería que produce mesas en general va a poder vender alguna mesa? y no, porque va a perder competitividad. Porque todo el mundo va a comprar la mesa producida en Estados Unidos, porque es mucho más barata. Y si Claro, esta carpintería argentina no va a vender mesa, necesita empleados. no. Y entonces ustedes cuando se fueron a Miami, con mucha plata en el bolsillo, cuando volvieron ya no tienen trabajo. ¿Sí? Entonces, la economía es un todo, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer análisis parciales, a veces creemos que llegamos a la conclusión o a la solución de todo. Es decir, no, si yo soy consumidor, es súper barato. Ya, pero vos no sos solamente consumidor en la economía. Esto explicó muy bien Carlos. Dijo, vos sos consumidor, pero también sos trabajador. ¿Sí? Entonces, vos tenés otro vínculo con la economía, como consumidor y como empleado del sistema productivo. ¿Sí? Entonces, es en este contexto donde muchas veces dice que a nivel país, lo que nosotros queremos es que el dólar o la divisa tenga un precio lo suficientemente alto de forma tal que el sector productivo argentino, ¿sí?, tenga mercado. ¿Sí? Que la carpintería argentina pueda producir sus mesas y las pueda vender. ¿Sí? Pero no queremos que el tipo de cambio, el precio esté tan alto de forma tal que perjudica a los consumidores. ¿Sí? Entonces generalmente dice, bueno, tenemos que buscar un tipo de cambio nominal lo suficientemente alto para, ¿sí?, favorecer a nuestro sector productivo y a su vez lo suficientemente bajo para que no afecte demasiado el poder de compra de los consumidores. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está ese precio? Bueno, ese precio, ¿sí?, digamos, entre comillas, ideal, va a depender de estas dos variables, el precio internacional y el precio local. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, ¿no? Voy a hacer un ejemplo, digamos, algebraico. ¿Cuánto tendría que estar el dólar para que te dé lo mismo comprar una mesa de Estados Unidos que una mesa argentina? Si la mesa en Estados Unidos cuesta $100 y la mesa en Argentina cuesta 1.000 pesos. ¿10? Bien, muy bien. Entonces digo, entonces si el dólar está a 10 pesos, la mesa producida en Estados Unidos en pesos cuesta lo mismo que la mesa producida en Argentina. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, si el dólar está por arriba de 10 pesos, ¿qué va a pasar? Nuestra mesa hecha en Argentina va a ser más barata que la mesa hecha en Estados Unidos. No es igual. No, si está por arriba de 10 pesos, digo. Ah, sí, Si si con está 10 por arriba, pesos sí. nos da lo mismo, es decir, bueno. Ahora, eso porque la mesa de Estados Unidos está haciendo. Ahora, imagínate que en un momento en Estados Unidos se encuentran una mejor tecnología para producir las mesas y ya la mesa, ¿sí?, no cuesta $100, sino que cuesta, ponele $50. ¿Sí? Entonces, si ahora la mesa en Estados Unidos cuesta $50 y el dólar está a 10 pesos, ¿seguimos igual de movidos que antes? No, No. Entonces, el hecho de que Estados Unidos haya encontrado una mejora en su productividad hace que ese dólar de 10 de antes ya no sea un dólar
¿sí? De equiparación. ¿Sí? Se quedó corto, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué necesitamos para volver a decir que nos da lo mismo comprar la mesa de Estados Unidos que la mesa de Argentina? ¿Qué te iba a pasar con el precio del dólar? Volver a subir. Bien, entonces, si antes era 10, ahora para estar parejo, ¿no? ¿Cuánto tiene que valer? ¿20? ¿Sí? Sí. Y ahora hagamos otro ejercicio, ¿no? Decir, mira, imaginemos que en Estados Unidos, ¿sí? La mesa sigue costando $100, igual que antes, ¿no? Y el precio de paridad era de 10, ¿no? Pesos el dólar. Bien. Pero resulta que ahora en Argentina nosotros encontramos un método para producir las mesas de forma más eficiente. Entonces, ¿cuánto cuesta la mesa en Argentina? ¿1.000 pesos como antes? No, va a costar menos, ¿no? ¿Cuánto? Digamos que 500, ¿sí? Sí. Entonces ahora decimos nosotros, mirá, ahora con el mismo precio del dólar de antes, dado que nosotros mejoramos nuestra eficiencia, somos más competitivos. Sí. ¿Sí? Entonces, con estas tres variables, lo que yo les quiero mostrar es, a ver, nosotros tenemos poder como para incidir en que Estados Unidos aumente su precio, así nosotros vamos a ser más competitivos. No, no podemos. Ah, y Estados Unidos no tiene sentido a subir su precio. ¿Tiene sentido a qué? ¿A A bajarlo? reducirlo. Entonces acá decís, bueno, entonces Estados Unidos, mira, va a hacer todo lo posible para que este precio internacional baje. ¿Sí? Entonces, y nosotros no tenemos, digamos, como herramientas para lograr lo contrario. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa con nuestro precio local? Ahí sí, nosotros podíamos hacer el esfuerzo para que nuestro precio local aumente o baje, si queremos mejorar nuestra competitividad. Tendríamos que hacer que baje. Muy bien. Ahora, ¿lograr que baje es sencillo o lleva mucho tiempo? Y tener que invertir a largo plazo, ¿no? Muy bien. Tengo que decir, mira, no, tengo que reconvertir la fábrica, tengo que encontrar mejores proveedores, ¿sí? O sea, tengo que buscar mucho para lograr bajar el precio de producción en Argentina, ¿sí? Sí, Ahora, ¿cuánto te tomaría, ¿sí?, subir el precio del dólar? Menos tiempo que bajar el precio de los productos locales, ¿sí? sí. ¿Sí o no? Bien. Entonces muchas veces los manuales están pensados con esta lógica. ¿Y los precios internacionales pueden cambiar? Sí. ¿Los precios locales pueden cambiar? Sí. Ahora, ¿los precios internacionales van a cambiar cada 2 segundos? Y no. Va a tardar un poquito de tiempo que cambien los precios internacionales y cambien los precios. A veces hay situaciones especiales donde los precios cambian muy rápido, ¿sí? Pero, digamos, el manual está pensando en, mira, los precios internacionales van a cambiar, pero no de un día para el otro. Los precios locales van a cambiar, pero no de un día para el otro. Lo que sí podría cambiar de un día para el otro, ¿qué es? El tipo de cambio nominal, ¿sí? Y al producirse estos cambios, ¿sí?, en el tipo de cambio nominal, ¿eso afecta a nuestra competitividad? Sí. A veces para bien y a veces para mal, ¿sí? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces, y nosotros en nuestro día a día, ¿vemos que el precio del dólar está estable o vemos que va fluctuando continuamente? Cambia continuamente. Y si cambia continuamente, si vos sos un productor argentino, ¿lo tomás en cuenta en el día a día para saber qué haces con tu empresa? ¿O decís, es intrascendente, no me afecta el cambio en el precio del dólar? Lo va a tomar en cuenta. Bien. Ahora, si sos un importador, ¿vas a tomar en cuenta cómo cambia el precio del dólar en el día a día o te resulta intrascendente? También no lo tiene que tener en cuenta. Muy bien, ¿sí? Y si vos sos un consumidor, ¿no? ¿Vas a tomar en cuenta los cambios en el precio del dólar o te va a ser intrascendente? También lo tenés en cuenta.
Muy bien, entonces por eso nosotros en economía miramos, por ejemplo, qué pasa con el tipo de cambio, porque eso afecta a toda la economía en su conjunto, porque afecta a todos los actores. ¿Sí? Entonces, ustedes ¿sí? van a tener que tomar decisiones ¿sí? a lo largo de su vida de muchos tipos, a veces decisiones personales y a veces decisiones profesionales. Por ejemplo, si usted tiene que asesorar a una pyme, tendrá que decir, mira, tenemos que ver qué va a pasar con el precio del dólar de acá a un año o de acá a 5 años, porque, digamos, la pyme no se puede reconvertir de un día para el otro. ¿Sí? Si ya compró las maquinarias para poner una carpintería y hacer mesas, y resulta que el precio del dólar ¿sí? va a bajar, ¿qué va a pasar con esa carpintería? Y no va a tener tantas ventas, va a tener pérdidas. Muy bien. Ahora, si nosotros proyectamos, no, mira, el dólar, entonces, si el dólar, ¿sí? sube a futuro, entonces decimos, nada, vos invertí en la carpintería, que, digamos, nosotros vamos a ser competitivos por el horizonte de planeamiento que tenemos, ¿sí? Entonces, no es intrascendente lo que va a pasar con el tipo de cambio, llámese dólar, euro o real. Y nosotros hablamos del tipo de cambio porque, ¿sí? Estamos generalizando que, bueno, con los diferentes países con los que tenemos vínculos comerciales, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de cambio real, ¿sí? Entonces acá, nosotros podemos hacer acá un tipo de cambio real con nuestro socio Estados Unidos. Entonces acá, ¿qué precio vamos a poner? En el precio de Estados Unidos, ¿sí? ¿Y quién será el tipo de cambio que va a aparecer en esta fórmula? El dólar. Muy bien. Ahora, si nosotros queremos hacer esto, pero con nuestro socio comercial, por ejemplo, Brasil, ¿qué precio vamos a poner acá arriba? Los reales. Muy bien, el precio real es. Y este tipo de cambio no va a ser el tipo de cambio real, sino va a ser el tipo de cambio del real. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Por eso, digamos, en los manuales no hablamos tanto de el precio del dólar, sino que hablamos más del tipo de cambio, el precio del tipo de cambio, porque podemos tener diferentes socios comerciales que manejan diferentes monedas. ¿Sí? Bien. Y después lo otro acá. Esta estructura también nos sirve para, digamos, analizar a nivel global, ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos y Argentina producen un solo bien. No. No. Entonces acá dice, acá tenés una desventaja más. Mira, esto no es el precio de un producto, sino que esto es un indicador de, por ejemplo, todos los precios de bienes que genera Estados Unidos. Y acá el precio local sería como también un indicador de los precios de los bienes que producimos en Argentina. ¿Sí? Sí. Pero esto cuando vemos a nivel país. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos asesorar, por ejemplo, a una industria en particular? Por ejemplo, a la industria de el plástico. ¿Sí? Entonces acá, ¿vamos a poner el precio, el indicador del precio de toda la economía de Estados Unidos o solamente de la industria del plástico? ¿Qué les parece más razonable? El de la industria. Muy bien, entonces esta estructura ustedes la podrían emplear para comparar la competitividad, por ejemplo, de dos países, pero ahí tenemos esa ventaja que los dos países no producen lo mismo, ¿sí? Pero después vos podés afinar esto y decir, bueno, en realidad lo que yo quiero ver es qué pasa con una industria en particular, ¿sí? O con un sector dentro de esa industria. Entonces simplemente tomas la estructura y la vas readecuando al tipo de análisis que vos querés realizar, ¿sí? Entonces, ¿se entendió lo que es el tipo de cambio real? Sí. Bien. Y de nuevo, entonces, el tipo de cambio nominal no es lo mismo que el tipo de cambio. El tipo de cambio nominal es nada más y nada menos que el precio de
una divisa. Llámese un dólar, llámese un euro, llámese un real. ¿Sí? Bien, ¿hasta acá hay alguna duda con esto? No, por ahora. Después, otro tema que tenemos que ver, porque ustedes lo van a ver mucho en los medios y que a veces genera alguna confusión, es el tema de, en este cuadrito nosotros vemos que tenemos, ¿qué pasa con el precio de un dólar, no? Entonces digo, bueno, cuando el precio del dólar sube, por ejemplo, pasó de 10 a 20, ¿no? Bueno, ¿el dólar se hizo más caro o más barato? Si pasó de 10 pesos a 20. Pues se hizo más caro. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a hacer esa lectura, ¿no? Mira, este activo está más caro, este activo está más barato. Está más caro si su precio subió, está más barato si su precio bajó. ¿Sí? Ahora en economía, nosotros en lugar de decir si el activo subió su precio o lo bajó, tendemos a analizar qué pasó con el poder de compra de nuestro peso, de un peso nuestro. Entonces acá lo que nosotros decimos es, bueno, si un dólar cuesta 10 pesos, la pregunta reconvertida sería, ¿y cuántos dólares yo puedo comprar con un peso? Y la décima parte, ¿no? 0,1 dólar. ¿Sí? Sí, Y si el dólar pasó de 10 a 20 pesos, ahora la pregunta, ¿no? De nuevo es, con un peso ahora, ¿cuántos dólares puedo comprar? Y la veinteava parte, o sea que puedo comprar 0,05 dólares. O sea, con un peso compro menos dólares que antes. claro. ¿Sí? Entonces, ustedes están acostumbrados a decir, mira, si subió el precio del dólar, el dólar está más caro. Si bajó el precio del dólar, está más barato. Ahora, si subió el precio del dólar, nosotros vamos a decir que nuestro peso perdió el poder de compra. Si bajó el precio del dólar, nosotros decimos que nuestro peso aumentó su poder de compra. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la expresión tenga para decir que nuestro peso perdió poder de compra? Puedo usar el término de devaluación, porque devaluar, ¿qué quiere decir? Pérdida de valor. ¿Sí? Sí, ¿Se entiende que devaluación es pérdida de valor? Pero en este Sí, caso, ¿a quién le atribuimos esa pérdida de valor? ¿Al dólar o al peso? al peso. Al peso. Por eso, en Argentina, el término devaluación hace referencia a lo que le pasó al poder de compra del peso respecto a la divisa. Entonces, cuando nosotros decimos, se devaluó el peso, ¿qué estamos diciendo? Ah, ahora con un peso voy a comprar menos dólares. ¿Y por qué? Porque aumentó el precio del dólar. ¿Sí? La otra expresión que también podemos utilizar para decir que el peso perdió poder de compra sería la expresión depreciación. ¿Sí? Que, de nuevo, ¿sí? Estamos diciendo que nuestro peso perdió poder de compra. ¿Sí? Sí, Entonces, la palabra devaluación o la palabra depreciación no están haciendo referencia a qué pasó con el poder de compra del dólar, sino están haciendo referencia a qué pasó con el poder de compra de un peso nuestro. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos se devaluó, ¿qué se devaluó? el peso argentino. Muy bien. Cuando decimos se depreció, ¿qué se depreció? También puede ser el precio. El peso. Muy. Ahora, el peso argentino. Ahora, ¿siempre el dólar va a subir su precio o puede ser que también lo baje? Puede bajar. Bien, entonces, si baja el precio del dólar, ¿qué va a pasar con el poder de compra de nuestro peso? Aumenta. Bien, entonces, mira, si aumentó el poder de compra de nuestro peso, usa el término devaluación, porque devaluar quiere decir el peso perdió poder de compra. Entonces, ¿qué otra expresión puede usar? El término revaluación. ¿Sí? ¿Les parece razonable este término?
para dar cuenta que el peso argentino aumentó su poder de compra respecto al dólar? Sí, sí. ¿Les parece razonable o no? El término revaluación, para decir que aumenta su poder de compra. Sí, está bien. Bien. Y lo mismo que antes. Entonces, bueno, puedo usar la expresión revaluación para decir que el peso aumenta su poder de compra, pero también podemos usar la expresión apreciación. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan a macroeconomía, ahí van a emplear estos términos en diferentes contextos. Y bueno, mira, cuando el dólar sube de precio, ¿cómo expresás el cambio de poder de compra del peso? ¿Con qué palabras? ¿Devaluación o depreciación? ¿Sí? Sí, Ahora, el tema de qué término le adjudico depende en qué contexto el precio del dólar subió. Si el precio del dólar subió fruto de interacción de oferentes y demás, o sea que hay un mercado libre de la divisa, entonces decimos que el término a emplear es depreciación, ¿sí? Porque el precio del dólar subió en el mercado. Ahora, si quien determina el precio de la divisa es el Estado, no el mercado, entonces digo, cuando el precio del dólar sube, decimos que estamos haciendo una devaluación. ¿Sí? sí, ¿Se entendió los conceptos? Bueno, eso lo van a ver, ¿sí?, con mayor detalle en macroeconomía. ¿Sí? Pero cuando ustedes escuchen esos términos en los medios, estén atentos a decir, ¿qué implica devaluación o depreciación? Que el peso perdió poder de compra. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? sí, Entonces, los periodistas, ¿sí?, generalmente no pasan por la Fundación Económica, entonces dirían, para eso va a ser lo mismo decir devaluación que decir depreciación. Entonces van a intercambiar esos dos términos y van a decir que son sinónimos. Nosotros simplemente cuando vamos a macroeconomía decimos, bueno, mira, en un contexto usamos la palabra devaluación y en otro contexto usamos la palabra depreciación. Pero en los medios estén atentos que van a usar las dos palabras de forma distinta. ¿Sí? Pero ustedes ya saben lo que quieren transmitir, que el peso está perdiendo por de compra. ¿Sí? Y después acá, ¿sí?, lo que tienen es, digamos, una pequeña grilla donde dice, bueno, a ver, si tenemos en claro que el tipo de cambio real es un indicador de competitividad, entonces, bueno, ¿cuándo podría aumentar el tipo de cambio real? O sea, ¿cuándo podría mejorar nuestra competitividad? Bueno, y acá tienen, digamos, ¿sí?, unos pequeños ejemplos donde, digamos, vamos replicando lo que yo les acabo de comentar. ¿Sí? Entonces, si alguno tiene un poquito más de duda, puede ver este archivito, pues se los había mandado, y ahí pueden, digamos, hacer el ejercicio. ¿Sí? En dudas respecto al tipo de cambio nominal y tipo de cambio real. no, por ahora no. Y ahora sí vamos a la parte de repaso de dinero. ¿Sí? Bueno, con ustedes ya vimos, ¿no?, esta parte de ejercitación, digamos, ejercicios de dinero eran bastante sencillos, ¿no? ¿Se acuerdan? Teníamos como una ecuación básica y a partir de esa ecuación uno podía decir, bueno, si te damos algunos parámetros, uno podía determinar la magnitud de diferentes indicadores. ¿Sí? Esto ya lo trabajamos, ¿sí? Lo tenían ahí. Ahora acá, ¿sí?, digamos, y esto lo dije ya varias veces, pero vuelvo a remarcar que a veces, digamos, hay un momento en el cual, digamos, una aclaración, ¿sí?, surte diferente efecto. Entonces puede ser quizás que alguno en un momento tuvo un problema que no pudo leer la unidad temática, entonces cuando yo lo dije no entendió, digamos, el porqué de esa insistencia, ¿sí? O hubo un problema de baja conectividad, lo que sea. Entonces, bueno, entonces, cuando nosotros analizamos el mercado de dinero a través de esas funciones de oferta y de demanda, dijimos, bueno, podemos, ¿sí?, analizar el mercado de dinero, ¿sí?, en dos contextos. ¿Sí? Un contexto que podemos llamar que no trampa de liquidez, ¿sí?, donde la función de demanda de dinero, ¿sí?,
tenía pendiente negativa, ¿sí? Y la función de oferta cortaba la función de demanda, donde, digamos, la función de demanda estaba inclinada, ¿sí? Y después tenemos el segundo escenario, que denominamos trampa de liquidez. ¿Y qué pasa ahí? Ahí, digamos, la función de demanda, ¿sí?, se encuentra ya en la parte prácticamente horizontal, ¿sí? Y en la parte horizontal es donde la función de oferta corta la función de demanda, ¿sí? ¿Se entiende gráficamente cómo identificar a un contexto de no trampa de la liquidez de un contexto de trampa de la liquidez? No, profe, yo no entendí eso. Bueno, vamos a ver si acá puedo dibujar. Una función, ¿sí? Vamos a hacer acá. Una función de demanda, si yo hago toda la función de demanda, puede tener que comparar, ¿no? Primero es decreciente, ¿no? La curva. Pero en un momento, digamos, cuando voy acercando, ¿sí?, al eje, a veces se hace como asintótica, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí. Cuando la función de demanda está del eje, se hace prácticamente horizontal. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, si la función de oferta corta la función de demanda en la parte que esta es vertical, ¿en qué contexto estamos? En el que no hay trampa de liquidez. No es. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Cómo, profe, que se cortó y no escuché? Bien. Si la función de oferta, ¿no?, el trazo vertical, corta la función de demanda donde la demanda está inclinada, estamos en el contexto de no trampa de la liquidez. ¿Ahora me pudiste escuchar? Sí, ahí sí. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, la función de oferta, en lugar de cortar la función de demanda en la parte vertical, inclinada, lo corta en la parte prácticamente horizontal, por acá? ¿Sí? Ahí, ¿dónde estaríamos? ¿En qué contexto? Ah, en la otra, en la trampa de liquidez. Bien, entonces ahora lo que voy a mostrar es la importancia de reconocer todos los equipos. En los dos casos voy a hacer lo mismo. Si la función de oferta, ¿no?, corta la función de la parte inclinada, digo, si yo aumento la oferta, ¿no?, la corro para este lado, ¿qué pasa? La antigua función de oferta sigue existiendo. No, No, esto ya dejó de existir. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Que la nueva tasa de interés de equilibrio es la misma de antes? ¿Es mayor o es no, menor? menor. Menor. ¿Sí? Bien. Ahora voy a hacer lo mismo en el otro contexto. ¿Sí? Entonces voy a aumentar la oferta, como lo hice en el otro caso. ¿Y ahora qué pasa? La antigua función de oferta ya no existe, esta ya no existe, ¿no? Sí. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la tasa de interés de equilibrio? ¿Sigue siendo la misma de antes? ¿Es mayor que antes o es menor que antes? Se mantuvo, ¿no? La misma. Entonces, por eso dice, mira, si vos vas a aplicar una política fiscal expansiva, o sea, aumentar la oferta, ¿no?, desplazar la oferta a la derecha, fíjate que en un caso vas a reducir la tasa de interés de equilibrio, pero en el otro contexto no la vas a modificar. ¿Sí? Sí, ahí entendí, pero Bien. Entonces, imaginemos esto, que vos tenés que tomar la decisión de política económica, mira, tengo que reducir la tasa de interés en el mercado de dinero, ¿no? Si estás en un contexto de trampa de liquidez, ¿tiene sentido que vos apliques la herramienta voy a aumentar la oferta, voy a desplazar la oferta hacia la derecha? no. No, no tiene sentido, ¿sí? Esta herramienta no va a conseguir el objetivo que está buscando. ¿Por qué? Por el contexto en el cual estás aplicando la herramienta, ¿sí? Sí. Distinto sería que vos estés en el otro contexto y, bueno, si vos querés reducir, ahí sí, si aplicás esta herramienta que es expandir la oferta de dinero, desplazar la función de oferta a la derecha, ahí sí vas a ver lo que digo, que es reducir la tasa de interés del mercado de dinero, ¿sí?
Entonces, ¿quedó en claro por qué los manuales hacen esta aclaración entre el contexto de no trampa liquidez y el contexto de trampa liquidez? Sí, quedó claro. Bien. Ahora, el contexto de trampa liquidez sí, es un contexto, digamos, poco habitual. El más habitual, ¿cuál es? El de no trampa liquidez. ¿Sí? Entonces, si hay un contexto que es más habitual y el otro que es poco habitual, ¿a cuál de estos contextos le van a dedicar más páginas en los manuales? Al de no trampa. Pues, la mayoría de los manuales de economía te van a hablar mucho, ¿sí?, de qué pasa con el mercado de dinero, cómo es la política monetaria expansiva, pero lo van a hacer en el contexto de trampa de liquidez. Pero después en algún momento te van a hacer la mención de, ojo, que si hay un contexto de trampa de liquidez, todo esto que te dije antes no va a pasar. ¿Sí? O sea, los manuales lo plantean, pero lo hacen con esta lógica. ¿Sí? Simplemente para que cuando ustedes leen los manuales estén atentos a esto, que generalmente el contexto de trampa de liquidez aparece en una porción muy pequeña en relación a la cantidad de páginas o espacios dedicados a el otro contexto. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, si en este eje de acá, ¿no? En este eje, ¿no? ¿Qué variable aparece ahí? ¿Interés? La tasa de interés, ¿sí? Entonces, ¿cuándo podemos decir que estaremos en un contexto de trampa de liquidez? Cuando la tasa de interés ya esté muy baja, cercana a Sí, cero. sí, sí. ¿Sí? Entonces, en los manuales también suelen decir esto. A veces te dicen, en un escenario de trampa de liquidez, si no es aconsejable aplicar una política monetaria expansiva porque la tasa de interés del mercado de dinero no va a reducirse. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué no se? Y porque ya está tan baja que más no se puede reducir. Si ya es prácticamente cero. ¿Sí? Sí. Entonces, son diferentes formas como los autores plantean lo mismo. ¿Sí? Entonces, yo les hago esta relación no tanto para nuestra materia, pero sí para cuando lean, digamos, esto en macroeconomía. Entonces ahí, digamos, a veces son pequeñas citas que uno, digamos, las lee de corrido y no le da la relevancia que le quiso dar el autor, ¿sí? Entonces, hay diferentes formas como se plantea, digamos, el escenario de trampa de liquidez, ¿sí? Simplemente eso. Bien. ¿Dudas respecto a lo que vimos hasta acá en todas nuestras reuniones? ¿No hay dudas o se cortó la conectividad? Por mi parte no, profe, no sé los demás compañeros. Ah, bueno. No, después de tantas reuniones donde, digamos, tuvimos los mínimos problemas con la tecnología, digamos, ya, sí. Siempre tengo esa duda de si no se cortó la transmisión, si no se cortó el audio, sí. Así que bueno. Entonces, si no hay dudas sobre esto, digamos que aquellos que, digamos, leyeron el material que dejó Carlos en el campus, más este apunte con noticia, digamos, como que está ordenado con el paso a paso, ¿no? De cómo llegamos de una forma de expresar la oferta de dinero a una forma un poquito más estructurada, digamos, está como el paso a paso, no es que, ¿sí? Es inentendible, está el paso a paso, digamos, se puede entender, es una temática bastante sencilla, ¿sí? Entonces, si no hay dudas, en un ratito, digamos, Carlos va a dedicarle, ¿sí?, el resto de la reunión a aclarar dudas sobre, digamos, la parte macro, pero del mercado de bienes, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí, Y decime. el tema de dinero que está subido al Classroom, que están en tres partes, Sí.
Eso vendría a ser de la parte de usted, ¿no? No Claro, es lo que vimos del en la otro. reunión, ¿sí? Porque creo En- que perdí la primera hoja del primer día bueno, esta para el segundo parcial, creo que perdí sí. una hoja. Bueno, por ejemplo, Por mis apuntes. en este archivo de Excel, ¿sí? Es como que tenés, digamos, como un compendio, o sea, de cómo llegás a esta duda, que es la parte más difícil de entender, ¿no? Cómo es que toda la oferta de dinero surge en parte vía el Banco Central y la otra parte surge a través del sector de los bancos comerciales. ¿Sí? Esa es como la parte más engorrosa para ustedes, ¿sí? Y eso, digamos, está acá con un paso a paso, cómo se llega y la explicación, ¿sí? De cuándo estaríamos en un escenario, cuándo estaríamos en otro escenario, ¿sí? Después, los PowerPoint, que tienen tres partes, ¿no? Parte 1, parte 2 y parte 3, ahí, digamos, se explica lo mismo, pero con otras palabras, ¿sí? O sea, el sentido de una clase presencial, en nuestro caso virtual, ¿sí? Digamos, es explicar lo mismo con otras palabras o con otra estructura, para que, digamos, uno va a decir, mira, entendí el texto A o no lo entendí, ¿sí? Pero tengo la opción de entenderlo a través de la explicación presencial, ¿sí? O al revés, ¿no? No entendí la explicación presencial, pero entendí más el apunte. Y lo mismo pasa con los manuales, ¿no? Entonces, generalmente, ¿qué suele pasar? Que los textos, ¿sí? Técnicos de un manual, al alumno le resultan, digamos, bastante complicados, ¿sí? Porque dice, mira, estoy tratando de entender el tema y estoy leyendo por primera vez. Entonces hay conceptos que no los entiendo o a veces creo que los entendí, pero en realidad no los entendí. Entonces, la clase lo que trata de hacer es, bueno, introducirte en esa temática con expresiones un poquito más coloquiales para que cuando vos leas el manual técnico dices, esto es lo que quiso decir el autor, ¿sí? Y lo mismo pasa con los apuntes, ¿sí? Entonces, ese PowerPoint, digamos, tenía el mismo objetivo que estas notas que están en Excel, es decir, cómo nosotros podemos explicar lo que está en un manual técnico de una forma un poco más lúdica, ¿sí? Cómo podemos llevar eso a algo un poquito más coloquial, ¿sí? Entonces, todos los textos dicen lo mismo, las varias tienen que ver con las formas en las cuales se expresa eso, ¿sí? Entonces tenés la parte un poco más coloquial, que sería la charla que te da el docente, y después tener la parte más estructurada, que digamos es el texto técnico formal de un manual, ¿sí? Entonces, lo entendiste de un texto, lo entendiste del otro, lo importante es que lo entendiste, ¿sí? Sí. Y la parte para dar el parcial, ahora el viernes, ¿va a ser más teórico o más práctico? Eh, en esta parte de la reunión de los martes, digamos, el mayor peso va a ser la parte teórica, porque no vimos tanto ejercicio, porque lo poquito que vimos está acá. Estos ejercicios simples que hicimos, ¿no? Por ejemplo, si la base monetaria es de tanto y multiplicada de tanto, ¿cuánto es la oferta total de economía? O, si la base monetaria es de tanto y la propensión marginal de utilización de moneda pública es de tal porcentaje y tal encaje de tal, ¿cuál es la oferta monetaria? ¿Sí? O alguna pequeña variante de esta ecuación, ¿sí? O sea que no hay tanta variedad de ejercicios en esta segunda parte, ¿sí? Sí, por eso preguntaba, porque si no, 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 por mucho eso, igual no claro, había. la diferencia es que ustedes van a tener después una materia que es macroeconomía y van a volver a ver estos temas, ¿sí? Del mercado de dinero, del mercado de bienes, y ahí sí, como van a tener más clases, lo más probable es que tengan más práctica, ¿sí? Entonces van a complementar lo que no pudimos ver de práctica en nuestro curso. Pero la idea era que ustedes puedan tener, sí, idea de algunos conceptos y también afinar el oído para decir, bueno, mira, ¿por qué esta expresión y no otra? ¿Sí? Si para mí da lo mismo. Entonces, por ejemplo, nosotros partimos, ¿sí? Nuestra charla con decir, el dinero para nosotros, ¿sí? En economía, no es lo mismo que la expresión dinero que usamos en una charla de café, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos de dinero en una charla de café, en términos contables estamos hablando de qué? De caja, ¿no? Lo que yo tengo en la billetera, lo que yo tengo, ¿sí? De caja. En economía, cuando hablamos de dinero, hablamos de ese instrumento
que tiene varias funciones. Entonces, una de sus funciones primarias, ¿cuál es? Es poder agilizar, ¿sí?, el proceso de una transacción. ¿Sí? Ese es su beneficio número uno de la herramienta de dinero. Entonces, después tenés que ¿qué activo de la economía puede ocupar el rol de esta herramienta de dinero? Bueno, en algún momento podrá ser el activo A, en otro momento será el activo B, en otro momento será el activo C, ¿no? Y en la actualidad, ¿cuál es el activo que está ocupando el rol de dinero en nuestro país? El peso argentino. Empieza con P. Muy bien, ¿sí? Ahora, puede ser que en el futuro ese activo sea reemplazado por otro activo que ocupa el rol de dinero, ¿sí? Sí, Entonces, ¿se entiende que nosotros el dinero es una herramienta, básicamente? No es el activo en particular, sino que es una herramienta. Entonces, esa herramienta de dinero tiene como una función básica ser un medio de cambio, o sea, poder agilizar el proceso de transacción. Una segunda función es ser reserva de valor, o sea, que esta herramienta debe permitir mantener el poder de compra en el tiempo. ¿Sí? Y otra función de esta herramienta es ser unidad de cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros queremos sumar inmuebles con rodado, ¿podemos sumar 3 edificios más 3 camiones? no. No. No, porque son diferentes unidades de medida. Pero ustedes, en términos contables, ¿pueden resolver ese inconveniente? Sí. ¿Cómo? Homogenizando. ¿Qué es lo que hacen? Expresan, ¿sí?, los inmuebles con qué unidad monetaria, pesos. En pesos. Expresan los rodados con qué pesos. Entonces, ahora sí puedo sumar el valor monetario de los inmuebles con el valor monetario de los rodados. Sí, ¿Sí? Entonces, fíjense que nosotros en economía decimos, el dinero es algo relevante para nosotros. ¿Sí? Que cuando vos tenés una charla de café, generalmente, bueno, el dinero es el billete que tengo en el bolsillo. ¿Sí? Y en economía no es el billete, sino que es una herramienta que tiene unas funciones muy importantes para la economía real. ¿Sí? sí. Entonces quisimos hacer eso, ¿no? Como que su oído esté un poquito más fino para cuando ustedes escuchen, ¿sí?, en los diferentes medios, ¿no?, algunas expresiones económicas siempre, hablan de esto, hablan de aquello otro. ¿Cómo me afecta esto? ¿Me beneficiará o me va a perjudicar? ¿Sí? Pero hay que ir entrenando el oído a poco. Entonces ustedes sí o sí, ¿sí?, van a ir, ¿qué?, cambiando su forma de expresarse de la charla de café a una forma más técnica. Por ejemplo, quizás hoy en día a ustedes les resulta más como expresar, ¿sí?, al efectivo como caja y no como efectivo. ¿Sí? Y hace 2 años a ninguno de ustedes se le hubiese ocurrido expresar al efectivo con el rótulo de caja, ¿no? Bueno, y esto es lo que pasa en nuestra formación, ¿sí? Entonces, es un ejercicio en el cual nosotros vamos, ¿sí?, incorporando nueva terminología. Y vamos, digamos, reconociendo que a veces podemos tener una charla coloquial y no somos tan puritanos con la conceptualización, pero cuando estamos con nuestros pares, ahí sí, decimos, mira, no, tenemos que ser correctos en el uso de los términos, ¿sí? Entonces, bueno, eso, digamos, fue uno de nuestros objetivos al momento de aclarar algunos términos de las diferentes unidades temáticas, ¿sí? Bien, Bueno, bueno. Ya me imagino que, Carlos, estás... Ahí estás, Carlos, ¿cómo estás? está muteado. Ah, Ahí está, nuevo verbo mutear. Mutear y desmutear. Me Sí, gusta. así le decían en la pandemia. Así tenemos un nuevo verbo para... Sí, estoy acá, pero cuando termines, Orlando. no, ya terminamos. Justo hicimos una ronda de consultas y ya terminamos. Ahí está. Ah, bueno. Bueno, está. Entonces, bueno, vamos a ver entonces algunas dudas que queden de los otros temas. ¿Les parece? Dale. Ah, bueno, no estaban con tanto entusiasmo. Tardaron en decir ese fundal.
Un dale muy entusiasta, un dale, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, bueno, entonces, Orlando, ¿ya terminaste entonces? ¿Seguro? Sí, 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 ya terminamos la parte de repaso de las reuniones de los días martes. Bueno, a ver, bueno, para ver repaso de algunos temas, tenemos unos minutos. A ver, teníamos competencia perfecta, monopolio, cuentas nacionales y el modelo keynesiano. Eh, preguntas, así, ¿hay alguna pregunta en particular de algún tema? ¿Alguien tiene alguna duda en particular de algo? Duda de, a ver, dudas de competencia perfecta o de monopolio, Profe, una consulta. ¿sí? A mí me quedó duda de cómo calcular el excedente de explotación bruto, que es del Power 16, Ah, el de cuentas para nacionales. calcular el producto, sí. Para cuentas nacionales, está bien, bien. A ver, ¿son cuentas antes de cuentas? ¿Alguien tiene con mercados alguna duda? ¿Con competencia perfecta con monopolio? Bueno, hagamos cuentas nacionales y si hay alguna duda después la vemos. A ver ahí. Vamos a compartir una ventana. Eh, cuentas nacionales. Ya está. A ver, estamos ahí. Ahí se ve la presentación 16. Sí, se ve. ¿Se ve bien? Bien, buenísimo, bueno. A ver, vamos a ver acá. El valor agregado es valor bruto menos valor de los bienes e insumos intermedios. Acá tenemos que el gasto, producto e ingreso son las cuentas que nosotros calculamos ahora. Gasto lo que las familias gastan, producto lo que las empresas le venden a las familias, ingreso lo que las familias cobran de las empresas cuando ofrecen los factores de producción. Y acá está el tema de las remuneraciones, que las remuneraciones son de los otros factores, recuerden, interés del capital, salario del trabajo, renta de la tierra, beneficio del empresario. Tenemos acá tenemos el ingreso, y cuando se llama el excedente bruto de explotación es dividir por un lado el salario y el resto de las remuneraciones. Al resto de las remuneraciones se lo llama el excedente bruto de explotación. Cuando uno no calcula las 4, calcula 2, por un lado el salario, por otro lado el resto. Uno puede llamar remuneración del resto de los factores o el excedente bruto. Si lo miramos en el ejemplo, que vimos con el ejemplo numérico, por acá, acá está. Para calcular el producto, una manera es por el ingreso de los factores. El ingreso interno bruto es acá, salario más excedente bruto de explotación, donde excedente bruto de explotación es renta, interés y beneficio. En el ejemplo que tenemos tenemos que acá en el sector algodón paga 2 de salario y 2 al resto de los factores. El resto de los factores es paga renta, interés y beneficio. O sea, en estos dos que están acá, está incluyendo el beneficio. Lo que no se incluye en la contabilidad de la empresa, sí se incluye acá en la contabilidad nacional. Esta es una diferencia. Tenemos 2 del excedente bruto en el sector algodón, 1 en el sector de hilados, 2 en el sector de tejidos, 3 en el sector de ventas al consumidor.
Y si tenemos la cuenta total, acá tenemos los excedentes brutos de explotación suman 8. Los salarios suman 8. 8 más 8 es 16, que es el ingreso de la economía, que es igual al producto, que también da 16. Lo hicimos por el método del producto, que es el valor bruto de producción menos el valor de los insumos. Y el método del gasto, demanda agregada, que es consumo más inversión. En este caso, en este ejemplo, solo había consumo, no había nada de inversión. ¿Está con esto claro, Lisandro? No, Lisandro o Jero, perdón, Jero era, creo. Sí, sí, era yo, profe. Sí, ahora quedó joya. Quedó ¿Quedó claro. claro? Ah, Sí, bueno. gracias. Bueno, está bien. Está bien. Ya que estamos con cuentas nacionales, ¿hay alguna cosa de cuentas nacionales que están con dudas? A ver, voy a pasar una cosita de las identidades contables. Recuerde, las son identidades en contabilidad nacional, no son igualdades. En una economía cerrada sin sector público tenemos la demanda que hace las familias, que demandan para consumo y para inversión, y las familias con el ingreso que reciben por la remuneración de sus factores. Con ese ingreso una familia decide consumir, decide ahorrar. Como el gasto y el ingreso coinciden, entonces coinciden los miembros de la derecha de cada expresión. Consumo más inversión tiene que ser idéntico a consumo más ahorro. Lo colocamos acá, consumo más inversión, consumo más ahorro, consumo con consumo lo simplificamos, nos queda que lo invertido tiene que coincidir con lo ahorrado. Por eso dije lo invertido, lo ahorrado, porque acá hablamos en cuentas nacionales de ex post, de algo pasado, algo realizado, algo ejecutado. Si esta economía sin sector público le agregamos sector público, el ingreso se destina a consumo, ahorro y al pago de impuestos, el gasto, consumo, desinversión y gasto público, ingreso y demanda agregada coinciden los miembros de la derecha, que lo tenemos acá, consumo se simplifica, tenemos que inversión lo pasamos a la izquierda, ahorro a la derecha, perdón, y recaudación lo pasamos a la derecha, nos queda que ahorro más inversión es idéntico a menos T menos G. Lo ponemos así para que quede claro recaudación menos gasto, porque si no uno pone G menos T. Pero poner T menos G queda más claro que es recaudación menos gasto, que es el saldo fiscal. Tenemos el saldo del sector privado, idéntico a menos el saldo fiscal. Si el saldo fiscal es positivo, es superávit fiscal. Si el saldo fiscal es negativo, hay déficit fiscal. Y si hacemos economía abierta con sector público, tenemos que la demanda agregada del gasto es idéntico a producto, que es idéntico a lo que hemos calculado antes, que era consumo más inversión más gasto, más exportaciones menos importaciones. El ingreso se destina a consumo, a ahorro y a pago de impuestos. Como demanda agregada e ingreso tienen que coinciden los miembros de la derecha, que lo ponemos acá abajo, consumo más inversión más gasto público más exportaciones menos importaciones, idéntico a consumo más ahorro más pago de impuestos. Pasamos gasto público a la derecha, pasamos inversión a la derecha y nos queda consumo con consumo se simplifica y nos queda que X menos M, idéntico a S menos I más T menos G, que es, acá hay tres saldos, el saldo comercial, el saldo sector privado y el saldo fiscal. Si el saldo comercial es positivo, es superávit comercial, si es negativo, hay déficit comercial. ¿Cómo dijo, profe? Saldo comercial, saldo fiscal. Del sector privado y saldo fiscal. Acá son tres saldos o tres brechas. Acá la primera, X menos M, es exportaciones menos importaciones. Ahorro menos inversiones es el sector privado, saldo del sector privado, y recaudación de impuestos menos gasto público es el saldo fiscal. ¿Está bien? Sí. Bien. Los métodos para calcular el producto, que los citamos acá, está con el ejemplo. Acá de cuentas nacionales, ¿alguna otra duda?
Vamos a ver, ¿les parece? ¿Vemos algo del modelo keynesiano? Bueno, Fue lo último que vimos. Ahora vamos a fijar alguna cosita. A ver, una ventana. Modelo keynesiano. Modelo keynesiano. Ahí está en pantalla la presentación 17. ¿Se ve la 17 en pantalla? sí se ve, profe. Ah, bueno, bueno. A ver, vamos a ver algunas cositas acá. En este modelo keynesiano simple, sin sector público, vemos la relación entre familias y empresas. Tenemos la función consumo, que depende del ingreso, puede ser corriente, permanente o la riqueza. A nosotros usualmente se trabaja con el corriente, pero a veces se trabaja con el permanente y la influencia que la riqueza tiene en el nivel de consumo. Existe la llamada propensión marginal a consumir, la relación entre la variación del consumo y la variación del ingreso. Cuando el ingreso varía, el consumo siempre varía, pero la variación del consumo es menor a la variación del ingreso. Por lo tanto, la propensión marginal a consumir es mayor a 0 o menor a 1. Mayor a 0 porque cuando el ingreso varía, el consumo varía y varía en el mismo signo, en el mismo sentido. Si el ingreso aumenta, el consumo aumenta. Si el ingreso disminuye, el consumo disminuye. Y el consumo disminuye menos o varía menos que el ingreso, por eso es menor a 1. La variación del ingreso tiene que ser superior a la variación del consumo. Acá Keynes explica por qué considera eso. La función que consideramos acá tenemos un consumo autónomo y la propensión marginal a consumir. La primera parte es el consumo que tenemos cuando no hay ningún tipo de ingreso. El segundo término es el consumo que depende del ingreso. Y el ingreso se multiplica por la proporción marginal a consumir, que nos va a decir qué parte del ingreso se destina a consumo. Por ejemplo, si es 0,8, nos dice que el 80% del ingreso va a consumo. Si el consumo va subiendo, este segundo término va creciendo. Si el ingreso se hace 0, este segundo término se hace 0 y el consumo solamente consumo autónomo. Quiere decir que si no tenemos ingreso, algo de consumo vamos a tener. ¿Cuánto? Lo que nos dice el consumo autónomo. Las personas deciden cuál es el nivel de consumo autónomo y cuál es la propensión marginal a consumir. Acá lo que se considera no es de cada persona en particular, sino a nivel agregado, a nivel del consumo agregado. Los consumidores visto como si fuera un solo consumidor. Entonces el consumo, el ahorro es parecido el ahorro parecido al consumo, es el complemento. Recuerden, ahorro es el consumo que yo decido no consumir, el ingreso que me abstengo de consumir, ese es el ahorro. ¿Qué ingreso yo decido no consumir? Tenemos también una variación del ahorro, es menor la variación del ingreso, igual que con el consumo. Hay una propensión marginal a ahorrar, variación del ahorro sobre variación del ingreso. Si el ingreso varía, el ahorro varía y en el mismo sentido, por eso es mayor a 0. Y menor a 1 porque la variación del ahorro va a ser menor a la variación del ingreso. Tenemos la propensión marginal a ahorrar y la suma de la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar es igual a 1. Porque se complementa. Si el 80% del ingreso va a ahorro, perdón, el 80% va a consumo, el 20% va a ahorro. O sea, si va para un lado o va para el otro. Hay dos alternativas. O va para la derecha o va para la izquierda. Y la otra es la función inversión. La inversión puede depender de la tasa de interés, de las expectativas a largo plazo, del ingreso corriente. El tema de la tasa de interés hay una relación inversa entre inversión y tasa de interés, porque si tenemos una tasa de rentabilidad determinada, a medida que sube la tasa de interés, hay proyectos que dejan de ser rentables, y cuando baja la tasa de interés, hay proyectos que pasan a ser rentables. Si los proyectos dejan de ser rentables, entonces hay proyectos que no se realizan, por lo tanto, al subir la tasa de interés, baja la inversión. Y al bajar la tasa de interés, hay proyectos que pasan a ser rentables y sube la inversión. Y acá depende también las expectativas, de cuál creo que va a ser mi tasa de rentabilidad esperada.
que eso depende de la expectativa que uno tenga, una expectativa, cierto, a largo plazo, o sea, una expectativa de acá a 3 meses, sino lo que yo espero que vale acá algunos años. Solamente cuando pongo un negocio, instalo una empresa, no es para ponerlo que dure 2 meses, sino suele tener una mayor duración. Entonces tengo que tener expectativas por el periodo de vida de mi inversión. ¿Hasta acá bien? ¿Esto claro? Sí, profe. Sí, bueno. Una pregunta, ¿están todos ahí? A ver, Mauro. Sí, profe, acá estoy. Bueno, porque no los veo ninguno. Veo, hay un perro. Después, Lisandro, ¿estamos? Sí, estoy. Sí. Claudia, Sí, acá estoy. Santiago, y acá después tengo 3 más. Tenemos a todos. María Dolores, Agustín, Profe Agustín Acuña estoy en la computadora, mi hijo, pasa que en el celular se ve muy chiquito. está. Entonces, Agustín, tu hijo está bien. Acá está María Dolores, está bien, bien, muy bien. Es para saber quiénes estábamos, porque como no me responden, no sé si están o no. Estamos escuchando, profe. Bueno, muy bien, muy bien. Pero acá, más que escuchar, pregunten, porque estamos en tema de dudas. A ver, seguimos con el modelo keynesiano. Esto es, acá hay un equilibrio, pues economía cerrada sin sector público es lo mismo que en cuentas nacionales, pero acá con igualdades. Las familias con su ingreso lo destinan a consumo o ahorro, el gasto es en consumo o en inversión, ingreso y demanda agregada o gasto tienen que coincidir, por lo tanto consumo y ahorro es igual a consumo más inversión, consumo con consumo se simplifica, ahorro es igual a inversión. Lo único que este es el ahorro, no el ahorro realizado de las cuentas nacionales, sino el ahorro que espero que ocurra, y la inversión que espero que ocurra. Es un valores ex ante, esperados, planeados. Si las familias quieren ahorrar lo que las empresas quieren invertir, va a haber coincidencia de expectativas, por lo tanto va a haber equilibrio. Cada uno va a realizar sus planes y nadie va a querer modificar nada. Acá tenemos el ejemplo de, en este caso, cuando hay coincidencia de planes y cuando no. Se produce en 1000, por lo tanto el ingreso de los factores es de 1000, porque el producto y el ingreso tienen que coincidir, pero con esos 1000 de producto las empresas tienen un plan de vender 650 y acumular 50. Las familias comprar 950, no comprar, o sea, no consumir, sino ahorrar 50. Vemos que el plan de ventas y el plan de compras, de consumo de las familias coinciden, y el plan de guardar la producción de las empresas coincide con el plan de no consumir de las familias. O sea, hay coincidencia en los planes de venta y consumo y planes de inversión y ahorro. Por eso, la diferencia entre lo realizado y lo planeado es nula. Si las familias deciden gastar más que lo que la familia quiere vender, las familias van a comprar lo que quieren comprar, pero las empresas van a vender más de lo que estaban planeando. Hay un desequilibrio acá. Van a estar vendiendo más y van a estar acumulando menos. Querían acumular 100, pero les permite a las familias acumular 50. Entonces van a tener acumulando 50 de menos y vendiendo 50 de más. Si estoy acumulando menos, yo quiero acumular, y no llego a acumular lo que quiero, ¿qué tengo que hacer? Aumento la producción para acumular lo que me falta. Por el otro caso, si las familias deciden consumir menos de aquello que las empresas quieren vender, entonces las empresas van a vender menos de lo esperado, van a acumular más de lo esperado, en vez de acumular 50 van a acumular 100, que es lo que las familias ahorran. Entonces, tenemos las empresas querían vender 900, pero vendieron 950, querían acumular 100, acumularon 50, se acumulan 50. Y lo que querían era
querían acumular 50, pero acumularon 100, entonces están acumulando más de lo planeado. Si acumulan más, entonces van a bajar la producción en 50, para que esto llegue a un equilibrio. Sin embargo, con reducir la producción o aumentar la producción no se soluciona la cosa enseguida, sino esto se va más de un paso. Y esto lo vemos en el modelo keynesiano simple, que tenemos que la inversión depende de la tasa de interés. Como inversión tenemos variación de stock de capital y de existencia de mercadería. Como es variación, puede ser aumento o disminución. El consumo depende del ingreso, el ahorro depende del ingreso. Se ofrece todo lo que se demanda, el ingreso disponible es el ingreso que se utiliza. Las familias cumplen sus planes, siempre que la familia quiere consumir más o consumir menos, consume lo que quiere consumir. Las empresas puede ser que no vendan lo que quieren vender o no acumulen lo que quieren acumular. Entonces, cuando hay un desequilibrio, las empresas son las que hacen el primer movimiento para tratar de hacer algún ajuste, que después genera una respuesta de las familias, respuesta de la empresa, de la familia, de las empresas, si uno se influye sobre el otro, una influencia mutua. La cosa es lograr un equilibrio, que el ahorro planeado y la inversión planeada coincida, que las expectativas de las familias y las empresas sea la misma. El ejemplo con aumento de inversión, había una situación de equilibrio, la inversión aumenta, entonces hay desequilibrio, si la inversión aumenta, el ahorro pasa a ser menor que la inversión. La inversión aumenta, en este caso en mercaderías, quiero más mercaderías en stock, más existencia de mercaderías, aumento la producción de mercaderías, para eso tengo que demandar más factores, para demandar más factores le tengo que remunerar con más ingreso a los factores. Si las familias reciben más ingresos, ¿qué van a hacer con ese ingreso? Ahorrar y consumir. Con lo que se consume, las empresas se van a dar cuenta que, que tienen más ventas, o sea que las ventas que están realizando mayor a las ventas que habían planeado, porque no tenían planeado que iba a haber una familia consumiendo. Si las ventas realizadas son mayores que las planeadas, vendo más de lo que quería, la variación de existencia de mercadería va a ser menor de lo que quería. Acumulo más, entonces, perdón, vendo más, entonces acumulo menos. La variación de existencia de mercadería realizada es menor que la de existencia de mercadería planeada. Vuelvo al equilibrio. A ver, vamos a ver. En esta situación, la existencia realizada de mercadería es mayor que es menor que la planeada, acumulo menos de lo que quiero, entonces aumento la producción, si aumento la producción demando más factores, y acá en el problema, al demandar más factores, los factores reciben más ingreso, y ¿qué hacen con ese mayor ingreso? Una parte va a ahorro y otra parte va a consumo. Y aquí viene lo que uno pensaba antes que se arreglaba en un paso, ahora no, porque de estos extra 50, los 50 van directamente al consumo, y ahí empecé a solucionar el problema. Se ajusta el consumo, cuando el consumo aumenta, las empresas ven nuevamente más ventas, las ventas realizadas superan las planeadas, la mercadería acumulada menor a la planeada, la producción aumenta de nuevo, aumenta la banda de factores, aumenta el ingreso de los factores, pero lo que tiene que cada vez estas variaciones cada vez más pequeñas. Tenemos, por ejemplo, la inversión aumenta en 100, yo quiero que la mercadería en stocks crezca en 100, produzco 100 unidades más, para eso demando factores para la producción de 100. Con esta producción, las familias tienen más ingreso, con ese ingreso los tiene al consumo y ahorro, en este caso el ingreso aumenta en 100, y acá tenemos que a ahorro y a consumo no van los 100, por ejemplo, a consumo va 80 y a ahorro va 40, va a 20. Entonces acá las ventas ya no aumentan en 100 como antes, sino aumentan en 80. Si las ventas aumentan en 80, la diferencia entre realizado y planeada ahora es de 80. Y lo mismo con existencia de mercadería. Acumulé, pero no acumulé todo lo que quería, acumulé 80 menos. ¿Está bien? Se Sí, acumula, profe, es una cadena. es una cadena, se acumula 80 menos, Sí. tengo que aumentar la producción, demanda más factores, más ingreso, más consumo y más ahorro. Pero el ingreso, fíjese, acá había aumentado, la inversión había aumentado en 100. El ingreso aumentó en 100, pero acá el consumo aumentó en 80. O sea, todo lo que viene acá es de 80, aumentó en 80. El ingreso entonces aumentó en 80.
Ahora, cuando el ingreso aumenta en 80, el 80% del 80 se va a consumo. O sea, el 80 de 80, 8 por 8 es 64. ¿Verdad? 64 de esos 80 van a consumo. Entonces tenemos primero la inversión aumentó en 100, el ingreso en 100, como una parte va a consumo, va a ingreso 80, después a consumo va a 64, sigue dando vuelta y al ingreso posterior va de vuelta a 64. Esos se consume el 80 de esos 64, creo que era 56, y después se sigue así cada vez, la diferencia cada vez menor hasta que se anula. Profe, en el parcial tenemos que escribir eso como 10 renglones, como hizo la otra vez. Hay que explicar, si toma algo de esto, hay que explicarlo. Espérame un segundito. Paso a paso. Ahí está. Si hay que explicar, si hay una pregunta de qué pasa si aumenta la inversión, hay que explicar esto. Sí, Bueno, en una situación, en un modelo en una situación macroeconómica, el ahorro y la inversión planeada coinciden, hay un aumento de la inversión, cuál es el proceso de ajuste para llegar a un nuevo equilibrio, cuáles son de estas decisiones, cuáles son decisiones de las empresas y cuáles son decisiones de las familias, colocar las condiciones de equilibrio y las variables comparar las variables al final y al inicio con el final. Tenemos acá la condición de equilibrio, primero el ahorro igual a la inversión planeada, las empresas deciden invertir más, entonces el ahorro planeado es menor que la inversión, y después el ahorro y la inversión se vuelven a igualar, en este caso, o porque varía la inversión o porque varía el ahorro. Y acá la igualación es porque varió, pues igualó ¿por qué? Porque varió la inversión o varió el ahorro. El ahorro, ¿no es? A ver, bien, ¿y por qué varía el ahorro y no varía la inversión? Porque se mantuvo la misma inversión. La inversión cambió, era I sub 0, pasó a I sub 1, hubo un cambio en nivel de inversión. Claro, pero después se mantuvo y ahí es cuando cambia el ahorro con la misma Bien. inversión. La inversión para que cambie, ¿qué tiene que cambiar? Caían los intereses, ¿no era? Para que haya inversión. Para que haya inversión tiene que variar, para que varíe la inversión, la inversión puede ser aumento o disminución. Para que varíe la inversión tiene que variar, ¿qué otra variable? La tasa de interés. La tasa de interés, bien. Bien, entonces tenemos, en este modelo, en ningún momento varía la tasa de interés. Uno puede decir quizás que al principio, esa mayor inversión que está al inicio, pudo haber sido ocasionada por una baja de la tasa de interés. Pero en ninguna parte después de este análisis se ve qué pasa con que la tasa de interés se afecte. En ningún momento la tasa de interés se modifica. Si la tasa de interés no se modifica, no tiene por qué modificarse el nivel de inversión planeado. Entonces, el ajuste tiene que hacerse si la inversión es mayor a la tasa el ahorro, el ajuste tiene que hacerse o porque baja la inversión o porque sube el ahorro. Si la inversión no va a bajar, entonces tiene que subir el ahorro. Y lo que vemos en el ejemplo, que el ahorro va subiendo. Siempre que hay un aumento del ingreso, el ahorro sube acá al principio, sube después y después siempre sigue acá ahorro, más ahorro, más consumo, más ingreso, más ahorro, más consumo, hay un circuito. ¿Está bien? Entonces, Sí, hay una pregunta mía. el detonador de la inversión, ¿cuál sería? ¿Cómo? Lo que produce la inversión, ¿sería la tasa de interés o el aumento del ahorro? A ver, no, la tasa de interés es algo que influye sobre el nivel de inversión. Si sube la tasa de interés, va a bajar la demanda de inversiones. Si baja la tasa de interés, va a subir la demanda de inversiones. Ahora, la tasa de interés está vinculada con la relación entre ahorro e inversión, que no es el ejemplo acá, es una de las críticas que se le hacen, que el ahorro depende de la tasa de interés. En este modelo keynesiano el ahorro depende del ingreso. Para otros críticos del modelo keynesiano dicen que el ahorro no depende del ingreso, sino depende de la tasa de interés. Tanto la inversión como el ahorro, ambos dependen de la tasa de interés.
Pero para que haya inversión tiene que haber ahorro. Si no hay ahorro, no hay inversión. Por eso, una suba de la tasa de interés incentiva el ahorro, o se incentiva los depósitos en el sistema financiero. Y si hay más depósitos en el sistema financiero, la tasa de interés va a tender a bajar porque hay una oferta de préstamos. La tasa de interés tiende a bajar, y si la tasa de interés tiende a bajar, tiende a aumentar el ahorro y la inversión. ¿Está bien acá? Profe, o sea, en este caso el ahorro se iguala a la inversión porque se mantiene la no inversión se mantiene. La Sería. inversión aumenta y después se mantiene ahí. Claro, y ahí se tiene que igualar el ahorro. Y el ahorro tendría que subir para llegar al equilibrio. Vemos que en el ejemplo, Claro. el desarrollo, cada vez que hay un aumento del ingreso, hay un aumento del ahorro. O sea, el ahorro va a ir aumentando. Hay una pregunta ahí de Santiago. Cuando dice inversión, nunca hace referencia a la inversión en bienes de capital. No, acá la inversión, cuando hablamos de inversión acá, es inversión en bienes de capital y en existencia de mercadería. En el ejemplo, cuando ponemos acá, hablamos de existencia de mercadería, para hacer algo más fácil de modificar. ¿Está bien? Segundo ejemplo, acá tenemos el multiplicador, que es la relación entre la variación del gasto autónomo y la variación del ingreso. El multiplicador, que es variación del ingreso respecto de la variación del gasto autónomo. Cuando un pequeño gasto autónomo, o sea, un gasto que no depende del ingreso, actúa como un punto que ayuda a multiplicar la variación del ingreso. Acá tenemos una frase de Keynes. Tenemos que el ingreso tiene una primera etapa de variación por el gasto autónomo y una segunda fase de variación por el consumo inducido por el cambio del ingreso. Acá la idea del multiplicador, que dice cuando multiplica con eh, cierto factor, tengo una multiplicación y me da, ante una variación del ingreso, cuánto variaría la demanda total de bienes, en este caso la ocupación total de la economía. Y esto tenemos acá que para el multiplicador conviene una sociedad de gastadores. Te pongo la formulita del multiplicador. Tenemos acá, multiplicador es igual a 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir. Cuanto más grande la propensión marginal a consumir, más chico es el denominador, más grande es más grande la fracción. ¿Va bien acá? Un segundo caso, acá en vez de variar la inversión, variamos el consumo. Por un motivo el consumo baja, ya sea el autónomo o la propensión marginal a consumir, no importa cuál de las dos. Y si el consumo baja con el mismo ingreso, quiere decir que el ahorro sube. O sea, podemos decir que la sociedad se hizo más ahorrativa o menos gastadora, que es lo mismo en este caso. Entonces tenemos si el consumo baja y al mismo tiempo aumenta el ahorro. Ahora, si el consumo baja, las empresas van a notar menos ventas. Se van a notar que acumulan más ventas, perdón, van a notar menos ventas. Si el ahorro sube, van a tener menos ventas, por lo tanto las ventas realizadas van a ser menores a las planeadas. Las empresas van a decir que en este caso van a estar produciendo menos. Em, las empresas van a estar vendiendo menos, las ventas realizadas serán menores a las planeadas, se va a ir acumulando más mercadería en el stock, se produce menos, se van a mandar menos factores de producción. Y acá tenemos que cuando el ingreso baja, baja el ahorro y baja el consumo. Sería, profe, lo inverso a lo que vimos al principio, ¿no? Sí, acá tenemos en vez de una suba del gasto autónomo, que es una baja del gasto autónomo. Exactamente, es la inversa. Condición de equilibrio, el ahorro igual a la inversión. El ahorro sube porque las familias decidieron ser menos gastadoras. Por lo tanto, el ahorro planeado mayor a la inversión planeada. Y después el ajuste se puede hacer porque cambia la inversión o cambia el ahorro. Pero como la inversión acá no cambia porque no cambia la tasa de interés en ningún momento,
tendría que cambiar el ahorro. Si el ahorro subió, tendría que bajar. Y a ver lo que da. Nos muestra el ejemplo, que el consumo baja, o sea, el ahorro subió, pero a partir de ahí, como la producción va bajando, el ingreso siempre baja. Ahí tenemos. Acá tenemos que el ingreso baja y el consumo baja. Después acá vamos a comparar lo que deciden las familias, cuáles son decisiones de las empresas, cuáles son decisiones de las familias, la condición de equilibrio, las variables, el ahorro aumenta, después el ahorro disminuye, y al final el ahorro inicial y el final coinciden. El multiplicador, bueno, esto lo vimos las críticas, lo vamos a ver por ahí después. Y el modelo keynesiano con el sector público. Un poquito. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta? Dejo el sector público, que no lo vimos. Tampoco vimos las críticas al multiplicador. Estamos acá. ¿Va claro? Sí, profe. Por ahora sí, profe. Ahora bien, bueno. ¿Otra pregunta, otra duda? No vimos a ver cómo quedaban las variables. El ahorro primero aumentaba, luego el ahorro empezaba a bajar y bajaba hasta que se igualaba al nivel de ahorro inicial, porque el nivel de ahorro inicial es el que coincide con la inversión inicial, y la inversión inicial deseada no cambia, entonces lo que se invierte es lo mismo, entonces el ahorro tiene que ser igual a la inversión, y ahí se llega a un equilibrio. Y acá es una paradoja de la frugalidad, porque las familias pasan a ser más ahorrativas, después terminan ahorrando lo mismo que antes, por eso ese sub 2 y ese sub 0 coinciden, pero con un menor nivel de ingreso. Y sub 1 es menor que I sub 0, y C sub 0 menor que, digamos, C sub 1 menor que C sub 0. Esto no va. ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Inquietud? No, profe. No, yo tampoco. ¿Estamos todos? Bueno, la forma del examen va a ser similar al primer parcial, o sea, puede haber preguntas de verdadero y falso con justificación, va a haber multiple choice, puede ser que haya un ejercicio numérico en base a lo que se vio en clase. Y no tengo nada más para decir. Por mi parte, no sé si quieren alguna aclaración, alguna duda. No, ¿No? por ahora no. Pero no. Bueno, entonces, siendo consultada la tribuna, respondiendo que no hay nada más para consultar, siendo las 21:14, disculpen los minutos que nos excedimos del tiempo, siendo las 21:14, se da por concluida esta reunión, se levanta la sesión y nos vemos el día viernes. Bueno, profe, hasta el viernes. Nos vemos el viernes. Hasta el viernes. Bueno, Hasta el viernes, profe, gracias. hasta el viernes. Buenas noches, profe. Muy buena, Lisandro. Buenas noches.